Muy buenos días a los amantes del balonmano desde el pabellón de Buen Pastor, donde vamos a disfrutar del partido entre el Club Handball Sant Andreu y el Club Handball Vall d'Oreix. Les habla un servidor, Joaquín Illescas, que va a compartir este partido con todos ustedes de la tercera catalana preferente senior masculina. Aquí lo vemos, jornada 21, junto a Pau Segurana. Buenos días, Pau. Muy buenos días, Joaquín. Qué ganas de ver, de disfrutar del balonmano contigo, también con todos los oyentes, los televidentes también que nos van a estar viendo allí detrás de sus pantallas. Aquí vemos a los dos equipos en impresión, al Club Handball Vall d'Oreix, que va a contar en sus filas con Pau Sanji, Damià Valverde, Joaquín Noto, Pau Santos, Albert Costa, Xavier Verges, Jordi Costa, Eloi Mabussi, Daniel Madrigal, David Rodríguez, Xavier Puig y Josep Canals, el entrenador Daniel Gómez. Y en imágenes los jugadores del Club Handball Sant Andreu, que contarán sus filas con el número 1 Juan Parera, con el 2 Pedro Checa, con el 3 Miquel Martínez, con el 5 Joan Farré, con el 6 Carlos Roig, con el 8 David Cejudo, con el 9 Víctor Ferrer, con el 11 Antonio Jiménez, con el 13 Roger Canals, con el 16 Lluís López, con el 19 Jordi Guixeras, con el 20 Xavier Cañas y con el 78 Toni de Casacuberta, su entrenador Uriel Canals. Veíamos, Joaquín, en imágenes a Toni de Casacuberta, que habitualmente juega de portero, pero hemos visto que hoy viste de corto de jugador. Nos comentan que va a jugar en la posición de pivote en ataque. Vamos a ver cómo se desenvuelve. También destacar la figura portento físico del capitán Pedro Checa. Sí, también vemos a David Cejudo, que es entrenador de las categorías, unas categorías que han disputado sus partidos esta mañana antes del primer equipo, con resultados dispares. Pau. Correcto, destacar que el Club Handball Sant Andreu es un club que está apostando fuerte por la cantera, y en los partidos que hemos podido ver antes del inicio de este encuentro que acaba de comenzar, solo destacar los resultados del cadete, que ha perdido de 7 contra el Handball Sant Cugat, y del infantil, que perdió de 1 también ante el Boramar. Aquí vemos el primer ataque del Sant Andreu para ponerse por delante en el marcador. La primera falta. Defensa dura ya al Vall d'Oreix. Buena defensa, buen bloqueo de Dani Madrigal. Vemos que hacen 6-0, saliendo a la ayuda, a la presión fuera. Mueve tranquilo el balón el Sant Andreu. Hacia el extremo el balón. Tenemos que intentar el pase al ala. Buena defensa ahora de Vall d'Oreix. Balón por fuera, circulando. No tardará el árbitro en marcar pasivo. El lanzamiento y la parada del portero de Vall d'Oreix. Recuperación del portero suplente de Sant Andreu, que está jugando, como hemos dicho, de jugador. Y de nuevo ataque de Sant Andreu. Lanzamiento y la falta de nuevo. Tiempo parado. Señalado 7 metros el colegiado. Al lanzamiento Carlos Roig. Lanzamiento y el gol. El primer gol del Club Handball Sant Andreu de Carlos Roig. Desde los 7 metros. Sin opciones para el portero, fue un lanzamiento a la primera, a la derecha del portero, que él no consiguió adivinar. Al ataque Vall d'Oreix. Hemos visto los primeros lanzamientos de Sant Andreu muy centrados, pero bueno, consiguieron ese penalti. Ahí vemos la parte izquierda del ataque, el Vall d'Oreix. Ahora por la parte derecha está con su número 2. Defensa en 5-1 el Sant Andreu, pase al ala ahora. El lanzamiento y el empate del Vall d'Oreix por parte de su jugador número 21, Josep Canals, que empata el partido a 1. Tan solo llevamos disputados 2 minutos. Veíamos ese pase al extremo derecho y buen acabado, buena finalización al palo largo del portero, que estaba cubriendo a su vez el corto. Al ataque Sant Andreu. Recordamos que es un partido donde se están jugando la vida ambos conjuntos, ya que en la clasificación están a tan solo 1 punto el Vall d'Oreix por encima de Sant Andreu. Si Sant Andreu consigue la victoria hoy, se pondría por delante de su rival de esta mañana.
Exactamente, y saldría de la zona roja. El lanzamiento durísimo y el gol. Aquí vemos la repetición, lanzamiento durísimo de Xavi Cañas, que nada pudo hacer el guardameta. Golazo del Sant Andreu, 2-1. Preparó ese lanzamiento, se levantó por encima de toda la defensa y coló ese golazo por la escuadra derecha, quitando telarañas, Joaquín. Golazo de Xavi Cañas, al ataque Valldoreix, gran parada ahora del guardameta de Sant Andreu, Lluís López. Al ataque Sant Andreu y el gol. De nuevo Xavi Cañas se está erigiendo como el goleador de este Sant Andreu al principio de este partido, con el resultado de 3-1, como vemos. Aquí vemos a Xavi Cañas en imágenes. Hemos visto justo antes de este lanzamiento el primer intento de chut del Valldoreix, que probaron un lanzamiento de cadera, pero que encontró muy bien, como comentabas, al portero del Sant Andreu, que ya va 2 arriba. 2 arriba con Xavi Cañas, que lleva 2 de los 3 goles del equipo. Recordemos el primero desde los 7 metros. Aquí falta de pie del defensa de Valldoreix. Al ataque Sant Andreu, por parte de Pedro Checa. El balón al extremo, David. Parece que se ha hecho daño. Probó una finta para superar a sus defensas y me ha parecido ver en directo que se le había doblado un poquito el tobillo. Sí, así es, Pau. Se le dobla el tobillo, para el tiempo el colegiado. Tiene que retirarse de momento. Y recordamos a nuestros espectadores que estamos disfrutando de este gran encuentro gracias a Support Films. Sin ellos sería imposible poder disfrutar de este encuentro en riguroso directo por streaming. Esperamos tener la oportunidad de seguir disfrutando de partidos de handball, también de waterpolo. Cómo nos gusta el deporte, Joaquín. Nos encanta el deporte, Pau. Y en especial nos gusta el handball. Disfrutamos de la gran copa de waterpolo y aquí estamos con uno de nuestros deportes favoritos, como es el balonmano. Ahí está Pedro Checa, el pase al espacio. Llega a salir este pase, hay primera tarjeta amarilla para el jugador 21 del Valldoreix. El jugador que anotó el único gol hasta el momento del Valldoreix, que ha recibido esta amonestación por parte del colegiado. Primera amarilla del partido. De nuevo al ataque Sant Andreu. Se resbaló. Vemos la repetición de la jugada. El balón por la izquierda del ataque de Sant Andreu. Xavi Checa. El lanzamiento fuera. Ha pitado falta antes del lanzamiento de Carlos Roig. De nuevo con el balón Carlos Roig. Pase al espacio. Falta. Vemos al segundo portero cómo está trabajando en el pivote y provocando esas faltas. Debido a su envergadura se mete ahí dentro y lucha todos los balones, Pau. Sí, tiene un portento físico importante. A destacar que está cubriendo siempre de espaldas a portería. Consigue hacer esos huecos también para facilitar el lanzamiento exterior. Ahí está el lanzamiento de momento del protagonista, Xavi Cañas. Pero el colegiado había señalado falta. Ya indica pasivo el colegiado, el lanzamiento y el gol. Gol de Pedro Checa. Golazo del Club Handbol Sant Andreu, que pone tierra de por medio con este 4-1. Vimos la elevación de Pedro Checa, imposible para el guardameta. Eso te iba a destacar, Joaquín, el salto fue en vertical. Se levantó en vertical por encima de la defensa, consiguió meter ese cuarto gol para el Handbol Sant Andreu. Tenía que lanzar sí o sí porque el árbitro señalaba pasivo y lo consiguió, el cuarto para Sant Andreu. Gran intensidad defensiva ahora para el Handbol Sant Andreu, que impide esos lanzamientos. Vemos al Valldoreix algo nervioso en ataque. Fácil parada del guardameta, falta señalada por el colegiado. Sí, justo antes de lanzar le bloquearon el brazo. Como podemos ver en esta categoría, solo arbitra un colegiado de pista. Partidos internacionales y de primer nivel son 2. Aquí vemos el ataque de Valldoreix, parte derecha de su ataque, lanzamiento, la parada fácil. Muy fácil para el portero. Había falta anterior. De nuevo. No tardará en señalar el pasivo al ataque de Valldoreix. Parte izquierda, quiere lanzar de nuevo, falta. Muy agresiva la defensa de Sant Andreu, que sabe lo que se juega
se están jugando la vida y por lo tanto defienden a muerte cada jugada. Aquí señala 7 metros al pisar Pedro Checa. Sí, estaba bloqueando bien en defensa, pero justo antes del lanzamiento entró en esa zona de 6 metros. Al lanzamiento Pau Santos. Bajo palos, Luis López. Se hablan aquí. Vemos en la imagen. La vas a fallar, la vas a meter. Se ríe. Veíamos en imagen, perdona Joaquín, al colegiado del encuentro, que no lo hemos indicado, es Miquel Conginos, que ya vuelve para indicar ese primer lanzamiento de penalti para las filas del Valldoreix. Lanza Pau Santos y el gol. El 4-2 para el Valldoreix. Aquí lo vemos. Engañó completamente al guardameta de Sant Andreu para poner el 4-2 cuando llevamos 8 minutos de este primer tiempo. Lanzó después de una finta. El portero se fue a la izquierda, el lanzamiento a la derecha. 4-2. Vemos la defensa ahora de Valldoreix. Señalado falta al colegiado. Vamos a ver si despierta Valldoreix. Sí, ahora ya vemos los jugadores de Sant Andreu con calma, paciencia, moviendo balón a un extremo, al otro. Sin prisa, van por delante en el marcador, juegan en casa, saben lo que se están jugando y por lo tanto no van a correr, van a jugar con el crono. Saca la falta, balón en juego ya. Para el extremo. Vemos defensa en 6-0 ahora el Valldoreix. Una presión intensiva en la posición de pivote. Vamos a ver si les sirve para ajustar distancias en el marcador. Veamos la interna de Carlos Roig, que fue frenada por la defensa. Aquí de nuevo Carlos Roig intentando meterse entre dos defensas. Intentaba el giro. Lo bloquean rápido. El balón para David Cejudo. Cejudo para el extremo, Pedro Checa. Bueno para el pivote. Y falta. De nuevo en esta posición. No consiguió coger el balón Toni de Casacuberta. Lo buscan bastante aquí en esta posición. No está consiguiendo zafarse de los defensas. Lanzamiento de Pedro Checa fuera. Dice el colegiado que ha tocado el defensa. Y ha señalado de nuevo falta. Balón en juego para Sant Andreu. Lanzamiento y la gran parada del portero de Valldoreix. Lanzamiento centrado. Y la contra rápida de Valldoreix y el 4-3 que sube al marcador. Cuando cumplimos los primeros 10 minutos de encuentro, Club Handbol Sant Andreu 4, Club Handbol Valldoreix 3. Buen contraataque ahora del Valldoreix, que consigue, como indicabas, meterse a 1. Parece que tendremos partido, Joaquín. Damián Valverde fue el que consiguió este gol. Intenso. De momento, las defensas se están imponiendo a los ataques en este emocionantísimo partido, Pau. Ahí vamos ahora en ataque de David Cejudo, que nos demostró su calidad técnica, pero el lanzamiento se fue por la derecha del portero. Ahí juega Valldoreix. Parte izquierda del ataque para la derecha, jugando rápido, moviendo rápido el balón de un lado al otro para mover a la defensa de 5-1 de Sant Andreu ahora. Buen pase interno, mejor defensa ahora del Sant Andreu, que intentaba montar el contraataque. Pitó la falta, tiene que sacar desde la posición de donde se señaló. El pase que buscaba el Valldoreix al pívot era muy bonito, era muy interesante, mejor defensa aún del Sant Andreu. Al ataque de nuevo Sant Andreu. Aquí vemos el ataque. Falta de nuevo señalada a favor de los intereses del equipo local del Sant Andreu, que va por delante en el marcador, pero se ha estancado un poco en este cuarto gol. Lanzamiento bloqueado. Recuperación de balón de David Cejudo. De nuevo David Cejudo. Busca el pase interior. La falta. Le recrimina un poquito aquí el defensa que se haya exagerado esta falta señalada por el colegiado. La defensa del central del Valldoreix de Dani Madrigal es asfixiante, ¿eh? O sea, fíjate, es el central y está haciendo unos bloqueos. Está Xavi Cañas.
Parece que se ha hecho daño, un golpe en el cuello puede ser. Vamos a ver la repetición. Hace la entrada, quiere hacer el lanzamiento. Ahí lo vemos claro, las dos manos al cuello. Eso deberían de ser 2 minutos. Y el colegiado, que no lo ha visto, no lo ha señalado, pero como vemos en la gran repetición que nos ofrecen nuestros compañeros, era claramente 2 minutos. Se equivocó aquí el colegiado. También comentar que es bastante complicada su posición. Estaba detrás. Normalmente tienes una pareja delante, aquí pasivo. El lanzamiento de nuevo y el gol. ¡Qué golazo, Joaquín! ¡Qué golazo! Pedro Checa, que se está erigiendo en los goles de los últimos segundos cuando el colegiado marca pasivo. Ya lleva 2 y pone el 5-3 para su equipo. Como indicas, estaban ya en pasivo, tenía que lanzar esa falta rápidamente, saltó en suspensión arriba por encima de la defensa, golazo. 5-3, más 2 para Sant Andreu. Gran Pedro Checa y gran Xavi Cañas. 2 tantos para cada uno que se están confirmando en esta gran victoria del Sant Andreu de momento. Hay cambio en la zona de pivote, se retira, como comentábamos, gran labor de Toni de Casacuberta, que es portero. Habitualmente entra ahora ya el número 11, Antonio Jiménez. Ahí vemos el cambio y el movimiento, la defensa 6-0 de Valldoreix. Buen pase interior, hay falta. Vemos que Pedro Checa es un jugador que le gusta mucho buscar ahí el pase interior. No está consiguiendo conectar con sus compañeros de momento. Vamos a ver si lo consigue. Vamos para el extremo, lanzamiento. ¡Qué golazo! Gol de David Cejudo. Vemos la repetición, cómo gira el cuerpo y se la cuela entre las piernas al portero de Valldoreix. Sí, Joaquín, como sabes, un diestro en la derecha lo tiene bastante complicado. Consiguió ese rectificado en el aire, colando el balón por debajo de las piernas del portero de Valldoreix. 6-3. Gran gol de este jugador, que aparte de ello es entrenador de las categorías inferiores del club, para poner el 6-3. Llegando ya casi al minuto 15. Aquí vemos falta fuerte de la defensa de Sant Andreu. Y cómo anima a sus jugadores el técnico desde la banqueta, sabiendo de la importancia de estos puntos. En casa no se pueden escapar más puntos. Vemos la tarjeta amarilla para Pedro Checa por golpear al defensor. Lo miraba al colegiado, cara de pocos amigos. Primera amarilla para el Sant Andreu, para esa defensa que considera al árbitro un poco más violenta de lo permitido. Al ataque Valldoreix. Mueve rápido el balón de un extremo al otro. El lanzamiento cruzado y saque de portería. Fuera directo el lanzamiento. Realmente buenos pases, buena triangulación ahora del Valldoreix. Ese lanzamiento por su mala suerte que acabó fuera. Pedro Checa, que va a descansar unos instantes. Gran trabajo En su, el que ha hecho el capitán. En su sitio, Joan Parera. Ahí tenemos. El balón al extremo para Joan Parera con Carlos Roig. Joaquín, hemos llegado a la mitad de este primer tiempo sin enterarme, ¿eh? Qué partidazo estamos viviendo. Pasado rapidísimo estos primeros 15 minutos. El lanzamiento y el gol. Pajarearon ahí, Pau. Sí, la defensa se durmió como bien indicas. Ese lanzamiento del extremo izquierdo acabó al fondo de las mallas de la portería de Valldoreix. Más 4 ya para el Sant Andreu, que como se mantenga así con este ritmo, con esta intensidad en el partido, de bien seguro que podrá superar al Valldoreix en la clasificación. Eso esperamos, Pau. Eso esperamos, que nuestro Sant Andreu esté por encima de este rival tan... Buena defensa ahora del Sant Andreu. Ahí está la contra rápida por el extremo izquierdo, el lanzamiento y la fuera directo. Aquí ha sido un poco egoísta Xavi Cañas, tenía 2 compañeros subiendo con él la contra, prefirió acabar la jugada y la erró. Lanzamiento fuera ahora del Valldoreix en este ataque rápido de contra. Un indicio, Joaquín, de la importancia de este partido, de lo mucho que se juegan los dos equipos hoy, es el estado de las gradas, ¿eh? Vemos las gradas a reventar. Se han quedado todos los chavales de las categorías inferiores a apoyar a su primer equipo. No quieren ver a su equipo ahí abajo y le apoyan para que gane el partido y poder avanzar posiciones en la clasificación. Sí, sobre todo olvidar el abismo, ¿no?, que tienen abajo.
dejarlo ya un poquito más lejos. Buen lanzamiento ahora. Lanzamiento y el gol. Sí, es el gol de Xavi Vergés. Aquí vemos el pase, bastante solo. Sí, ese no se puede quedar solo el pívot nunca ahí dentro de justo en la línea de 6 metros. Recibió ese pase en forma de globo y tuvo tiempo para pensar y repensar dónde podía acabar. Y puso el 7-4 en el marcador. De momento Sant Andreu sigue campeando la victoria en el marcador momentánea. Ha señalado 7 metros el colegiado en esta internada. Vemos como el defensa. Brutal la repetición, hemos visto perfectamente cómo en defensa estaban pisando la línea. El lanzamiento ahora. Carlos Roig y el gol. El lanzamiento de Carlos Roig, que no falla y pone el 8-4 en el marcador. Al ataque Valldoreix. Veíamos el lanzamiento de penalti lanzado la primera. El portero ni se movió. Hizo tan solo un amago con las piernas. Imposible para el portero el lanzamiento de Carlos Roig, que de nuevo pone tierra de por medio en el marcador. +4 para los andreuencs. Al ataque Valldoreix. Quita contra, falta el colegiado. Sale a la contra rápido Sant Andreu. Pases rápidos para pillar a contra Valldoreix, que cerró rápido la defensa y no la ha podido sorprender ahora Sant Andreu. Calma el juego David Cejudo para Carlos Roig. Y vemos de nuevo en imágenes a Pedro Checa, de nuevo disputando minutos en este partido. Antonio Jiménez protestándole alguna decisión al árbitro. Juega el Sant Andreu en ataque. Movilidad rápida. ¡Qué buen pase! ¡Oh! Pedro Checa, gran pase. Vamos a ver la repetición por la espalda. Aquí lo vemos. 1-2. Apoyo. Punto débil, punto fuerte. El pase por detrás de la espalda hacia su pívot. Antonio Jiménez, que no consiguió contactar con ese pase increíble de Checa. ¿Cómo le gusta a Checa jugar con su pivote, Pau? ¿Cómo le gusta? Lo disfruta, sí, es un jugador hábil, es un jugador que siempre busca un pase más y que en esta ocasión no ha conseguido contactar con el definitivo. Vamos a ver. Al ataque Valldoreix. Juega en el extremo, el lanzamiento de Golazo. su jugador número 21, Josep Canals, y el gol. Golazo, lanzamiento al largo. Imposible para el portero, que estaba cubriendo como obliga a los cánones en su palo corto. Ahí está cómo cambió el lanzamiento al largo y consiguió el 8-5. A falta de poco más de 10 minutos para el final de este primer tiempo. Con el resultado, como decíamos, el Sant Andreu sigue en cabeza. +3 para ellos. Falta ahora sobre David Cejudo. Va a sacar Antonio Jiménez. Cejudo. Roig. ¡Roig! ¡Gol! ¡Gol de Carlos Roig! Parecía que podía haber un impacto entre Carlos Roig y el defensa. El árbitro consideró que no había ninguna acción punible. Continuó, fue el más inteligente de la casa, y Joaquín. Y de nuevo +4 para el Sant Andreu, 9-5. Increíble el gol de Carlos Roig, que después de transformar el penalti acaba de conseguir el 9-5 para su equipo. Mueve Valldoreix, el lanzamiento rápido y el gol de Pau Santos. Movimiento, finta rápida de Pau Santos y el gol del Valldoreix. 9-6. El Sant Andreu no consigue aumentar esa distancia de 4. Es más, Valldoreix ahora que se pone a 3. Bueno, vamos a ver cómo se desenvuelve el partido. De momento bien para Sant Andreu, no podemos dormirnos. Yo creo que va a haber partido hasta el final. De ahí la igualdad, la clasificación de ambos conjuntos, que solo un punto los separa, y que esta victoria sería fundamental para el Sant Andreu, ya que adelantaría a su rival de hoy, el Valldoreix. Pase interior de nuevo de Checa para su pívot y falta. Reclaman algo más. Defensas duras el partido de hoy, Joaquín. Defensas durísimas, saben lo que se juegan ambos equipos. Internada ahora de David Cejudo, que de nuevo se salda con falta a favor de Sant Andreu. Mueven Checa, Cejudo, Jiménez, Cejudo, Checa.
Sí, está aprovechando a San Andreu que tienen dos pivots ahora en pista, Jiménez el propio que tiene el balón y también Tony de Casacuberta, y van haciendo doblajes. Aquí vemos de nuevo la señalización de los 7 metros al pisar el defensa, el lanzamiento fuera directo de Casacuberta. Decíamos, Joaquín, que es el portero. Creo que sus compañeros le invitaron a lanzar ese penalti. No debe estar muy acostumbrado a lanzarlos. Su lanzamiento a la primera se fue muy por encima del larguero. Se están acomodando los jugadores del San Andreu y no deben hacerlo porque el partido se va a igualar seguro. Casacuberta, por favor, no me la líes. No me tires más penaltis, que necesitamos la victoria. Aquí vemos el ataque Valldoreix. De nuevo con su jugador número 4, el más activo, Pau Santos, que busca esa siempre diagonal hacia adentro para encontrar el lanzamiento claro. Ahora lo defendieron bien. Está el ataque de nuevo Valldoreix. Buscan el pase, buena defensa, como vemos. Recibe el pase y tiene 3 encima, Pau. Sí, lo decíamos, además la defensa del San Andreu que sigue confiando con esa 5-1. Envidiable la intensidad que está mostrando el San Andreu en defensa. Buen pase ahora interior. De nuevo el pase. Vamos a ver, ahí vemos a Pedro Checa cómo le indica al colegiado que se ha tirado. Le dice, se tira, se tira. Sí, pero el árbitro tampoco no le dice mucho caso. Es segunda amarilla para el San Andreu en esta ocasión. Aquí vemos de nuevo el ataque de Valldoreix. Un jugador de nuevo. Buscan todo el rato la misma jugada. Diagonal hacia la derecha y pase a su pivot. En imágenes también aquí a la izquierda abajo de sus pantallas vemos a la banqueta del San Andreu. Lanzamiento de la gran parada del portero de San Andreu, Lluís López. Balón para Valldoreix. Reclamaban los jugadores de San Andreu que había sido un jugador de Valldoreix el último. Aquí hizo pasos. Se resbaló, señaló pasos el colegiado. Salida rápida de Checa, que se mete, lanzamiento y llegó. ¿Cómo estás, Checa? ¿Cómo está Pedro Checa, señoras y señores? Nadie puede parar este tren. ¿Has visto, Joaquín? Se cruzó todo el campo él solo y se abrió camino entre la defensa. No la pases más al pívot y dedícate a lanzar, que lo haces muy bien. Hat-trick para él. Ya vemos. Veíamos también, perdona Joaquín, la repetición de la última gran parada de Lluís López que propició ese contraataque. Al ataque Valldoreix. Recordamos, más 4 para San Andreu a falta de poco más de 5 minutos para el final de esta primera parte. Es la máxima diferencia que está consiguiendo el San Andreu, más 4. Y ahora veíamos contrafalta de Valldoreix y contrafalta de San Andreu a la salida del ataque. Sí, es claro. Lo único que ahora los jugadores del Valldoreix se quejan que el árbitro no ha dejado servir esa falta rápidamente porque tenían realmente opción de marcar ese séptimo tanto. Habían 3 jugadores tan solos en el ataque de Valldoreix. San Andreu ya subiendo al ataque. Eso es, ya ha recuperado el San Andreu posiciones en defensa, en esa defensa que comentamos, tan intensa. Vamos, la defensa 5-1 por parte del pívot Joan Parera, que estamos adelantado, y de nuevo tarjeta amarilla. Creo que 7 metros, tercera amarilla ya para el San Xavi Cañas ahora tiene que andar con ojo porque es un jugador importantísimo para su equipo. El lanzamiento Pau Santos. Bajo palos Lluís López. ¿Quién ganará? Pau Santos, gol. Gol del Valldoreix. Sin opciones para Lluís, el lanzamiento incontestable. A la primera, fuerte, potente, ajustado al palo. Gol de Pau Santos que pone el 10-7 en el marcador. Ataque. No se puede dormir el San Andreu, Joaquín, no se puede dormir. Espero que no nos acordemos de aquel penalti fallado, Pau. Al ataque Valldoreix. Recordar a nuestros espectadores que están disfrutando de este partido en riguroso directo por streaming, gracias a Support Films y su gran labor para que todos ustedes disfruten de este gran encuentro de balonmano entre el San Andreu y el Valldoreix. Al ataque Valldoreix, pase a pívot, lanzamiento con la izquierda. Recordemos que es diestro este jugador. Sí, por la forma de acabar también hemos notado que es diestro. Fue un lanzamiento forzado, pero bueno, lo intentó.
Al ataque Sant Andreu. Con sus máximos artilleros. Pedro Checa. Es Jiménez ahora también potente ahí en la zona de pívot. Buscaba girarse después del pase de Pedro Checa. Para Cañas. Yo si fuera pívot querría tener a Checa fuera, ¿eh? Todos Hombre, los pases van adentro, todos, absolutamente. Busca todo el rato. Ahí está. Cañas, falta. Señalada por el colegiado. Intento de internada de Xavi Cañas. Frenado por la defensa de Valdorech, que sigue con su 6-0 confiando el lanzamiento. No hay manera, ¿eh? No hay manera. Ahora hay pasos en ataque del Sant Andreu. Creo que lo mejor que nos puede pasar, Joaquín, es llegar al descanso. Pensar un poquito lo que estamos haciendo. Me da un poco de miedo lo que comentabas del penalti. Vamos a ver cómo acaba esta parte. 2 minutos y poco más para llegar al descanso. 10-7. Vamos a ver cómo actúa la defensa ahora. Era Jiménez en aquella jugada. Recordamos que su posición es pivot. Quiso hacer una internada y le pitaron pasos. Al ataque Valdorech. Su jugador Pau Santos, que pide calma a sus compañeros. Quieren alargar la jugada para conseguir el 10-8 en el marcador. Ataca Valdorech. Buena trenza ahora. Pase atrás que casi pierde Pau Santos. Ha salido de esa defensa 5-1. Para la presión, el pase largo, fuera directo. Sacará Sant Andreu desde la portería. Como comentabas, veíamos una interesantísima triangulación en el ataque del Valdorech. Pases rápidos e intensos también en carrera. Suerte para el Sant Andreu, al final se le resbaló ese balón al extremo izquierdo. No nos podemos dormir. Vamos, Sant Andreu. Vamos a por este 11º gol. La internada de nuevo de Jiménez. Sí, Valdorech se ha puesto en el partido. Está haciendo una defensa intensísima 6-0, la vemos ahí claramente en imágenes. Jugadores del Sant Andreu que intentan entrar para finalizar las jugadas. Y la defensa de Valdorech que no se deja. Han parado aquí un momento pensando que el colegiado había señalado algo. Sigue jugando Jiménez. Fruto seguro del estado de las gradas. Es que está a reventar, Joaquín. Qué gusto, qué placer poder vivir este encuentro en la Bon Pastor, en el pabellón del fantástico barrio de Sant Andreu en Barcelona. Aquí vemos al entrenador de Valdorech pidiendo pasivo. Lleva un rato, está nervioso, sabe lo que se juega su equipo, pero de momento, amigo mío, el Sant Andreu te gana de 3. Seguimos en ataque. ¡Y que dure! Vamos a ver la falta. Saca rápido Sant Andreu porque ahora sí que no paran de protestar. Hay tiempo ahora. Tiempo muerto de Sant Andreu para que, inteligentísimo ahora, el entrenador de Sant Andreu que pide el tiempo muerto porque sabía que el colegiado iba a levantar el brazo para señalar ese pasivo. Sí, lo puede levantar igual, pero seguro que eso le va a hacer tardar un poquito más, ¿no? En levantarlo se lo va a hacer pensar un poquito más. Vemos las dos piñas de ambos conjuntos atendiendo las indicaciones de sus entrenadores. Vemos en imágenes a Oriol Canals y atentísimos los jugadores. Una plantilla que la media de edad es de 35 años. Una plantilla que es la más veterana de toda la categoría y que eso les da un plus, ya que se conocen desde pequeñitos, Pau, desde que iban al cole. La mayoría son amigos de toda la vida, que disfrutan con el balonmano cada fin de semana, como lo hacemos nosotros hoy aquí, con este gran encuentro entre el Sant Andreu y el Valdorech. Y Joaquín, al final la experiencia es un grado, ¿no? La experiencia es un grado y esperemos que nos sirva para llevarnos la victoria, porque la necesitamos como agua de mayo. Lo que sí que están haciendo bien, como comentábamos también antes, el Handball Sant Andreu, sabedores de que su equipo es algo veterano, están trabajando intensamente y con gran inteligencia las canteras. Felicidades también para ello. Así es. Sant Andreu que potencia la mini liga de Barcelona en un plan de promoción por todos los colegios de Barcelona para potenciar este nuestro deporte. Un deporte apasionante donde nuestras selecciones siempre llegan a finales y consiguen grandes triunfos. Menos 2 minutos, Joaquín, para llegar al descanso. Vamos a ver cómo se desenvuelve el Sant Andreu. Ya está en pasivo el colegiado. De lo que decíamos.
lo va a señalar si no lanzan. Van a tener que picar la falta directamente. ¿Dónde está Checa para lanzar ahora? No está. Cañas, bloqueado el lanzamiento. Y el córner. Buen bloqueo de nuevo de Madrigal, ¿eh? De nuevo saca rápido. Recuperación de Valldoreix. Quedan 20 segundos. Sube al ataque. Ahí está Madrigal. Falta 2 minutos. Bloqueo el contraataque. De David Cejudo, que se vuelve loco protestando. No se puede creer esos 2 minutos a tan solo 20 segundos para el final. También creemos que, claro, teniendo a todos tus chavales ahí en la grada animándote, que te saquen 2 minutos no tiene que ser plato de buen gusto, ¿no, Pau? Bueno, bloqueó el contraataque, seguramente ha impedido ese gol. Si el Valldoreix no consigue anotar, lo habrá hecho bien. Si no, pues no lo habrá hecho tan bien. Vamos a ver qué sucede. Ahí vemos las instrucciones de Oriol Canals para que esta defensa, esta última defensa, sea fructífera. Y el entrenador de Valldoreix, que hace lo propio con sus jugadores para conseguir acortar distancias en el marcador como sea. Se ha acabado el tiempo muerto. Los jugadores de Sant Andreu se colocan y enseguida lo van a hacer los jugadores del Club Handball Valldoreix, que hacen piña y se conjuran para poder acortar distancias en el marcador. Allá van al ataque Sant Andreu, que va a defender con un jugador menos. Recordamos, tras la expulsión por 2 minutos de David Cejudo, al parar esta contra tan rápida de Valldoreix. Se colocan ya los jugadores. Vamos ya a la pista, Pau. Quedan 12 segundos. 10. 8. 5. Vamos a ver esa defensa fuerte, por favor, que no entre el gol. El lanzamiento y el gol. No queríamos que pasara lo que acaba de pasar, Pau. Gol del Valldoreix. Gol de Valverde. Y final de esta primera parte. Vamos a pasar ahora a las entrevistas. Sí, Joaquín, estoy aquí a pie de pista, estoy con David Cejudo. ¿Cómo ves el partido, David? Muy disputada, muy difícil, es un partido muy duro, con muy pocos goles sobre todo, así que hay que tener concentración sobre todo en defensa y en ataque, aprovechar todas las oportunidades que tengamos. Antes de retirarte al vestuario, ¿cómo vas a plantear esta segunda parte? Pues sobre todo vamos a intentar presionarles un poco más, intentar salir al contraataque y aprovechar nuestros 1 contra 1 en ataque, ¿vale? Muy bien, gracias. Hasta luego. Gracias. Vamos ahora con los mejores momentos de esta primera mitad. Y les emplazamos al inicio del segundo tiempo. Hasta ahora. Hasta ahora. Spell you got me under. I see fireworks when we touch now. Your body fits on mine like a glove. Let them say whatever they want. It's too late 'cause you're in my blood now. There's something about you. You got the lock, I got the key. You know the rest, you know just where I wanna be. Don't ever stop controlling me. I kinda like it when you bring me to my knees. You got me around your fingers. I do anything for your love now. And when you touch it, the feeling lingers. Takes me up so high I can't come down. De nuevo con todos ustedes, después de estas grandes repeticiones ofrecidas por nuestros compañeros de Support Films. Gracias a ellos estamos disfrutando en riguroso directo de este gran partido entre el Club Handball Sant Andreu y el Club Handball Valldoreix. Un placer trabajar con este equipo de profesionales, Joaquín. De nuevo ya estamos en directo al ataque Valldoreix. Con el marcador del 10-8 nos íbamos y el Oy, 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 oy.
porque Valdoret se pone a tan solo un tanto. 10-9 para ellos. Vimos el despiste defensivo. Recordamos que el Sant Andreu todavía está con un jugador menos después de los 2 minutos. Sí, deben quedar tan solo ya minuto 10 para que recuperen ese sexto jugador. Lo estaba aprovechando Valdoret y Sant Andreu, que va a sufrir ahora. Tiene que cerrar rápido la defensa si no quiere que Valdoret le empate el partido. Al ataque Valdoret, balón al extremo, lanzamiento. ¡Qué paradón! Del portero del Sant Andreu, Lluís López. ¡Qué gran parada! Providencial, Lluís, en este lanzamiento. Salvavidas, Joaquín. Salvavidas, Lluís. Lo acaba de parar. Tenía el empate en sus manos el Valdoret, pero Lluís López no les ha dejado. Seguimos al ataque Sant Andreu, con uno menos todavía. Pero al extremo, quiere lanzar. Aquí ha habido algo, árbitro. Dame algo. Reclaman los jugadores de Sant Andreu. Rápida la contra Valdoret. Y ahora sí. Incontestable. El empate a 10 que sube al marcador. Joaquín, noto. Gran contraataque de Valdoret y como indicabas, Joaquín, empate a 10 al marcador. Que si no recuerdo mal, no veíamos el empate desde el 0-0 inicial. Es así, Pau. Aquí vemos la repetición de la jugada. Contra rápida tirada por la zona derecha del ataque de Valdoret, que acaba con el 10-10. Solo llevamos 2 minutos de esta segunda mitad y de nuevo el Sant Andreu, que falla su lanzamiento. 3 ataques consecutivos perdidos, Joaquín. Demasiados nervios. Valdoret ha recortado la diferencia, que recordemos que llegó a ser de hasta 4 goles en la primera parte. Sí, estaba manteniendo muy bien esa diferencia que indicas en toda la primera parte del Sant Andreu, pero bueno, se ha hecho añicos en menos de 2 minutos. Al ataque Valdoret de nuevo, que juega para ponerse por delante por primera vez en el marcador. Lanzamiento, es gol, pero lo anula el árbitro por falta anterior. Vemos al ataque Valdoret. Sant Andreu necesita ajustar la defensa si no quiere recibir más goles. Valdoret está volcando todo su ataque por la parte izquierda, donde vemos que la defensa es un poco más débil. Vamos al ataque ya en igualdad numérica. El lanzamiento y el gol. Acabamos de conseguir la igualdad numérica y el gol del Sant Andreu, que pone el 11-10. Buen gol de Carlos Roig, que vemos ahí cómo se interna por la derecha. Lanzamiento cruzado y buen tanto, buen gol. Vamos a ver si vemos ya la reacción de Sant Andreu, que necesita también de sus jugadores jóvenes. Tiene que aparecer tarde o temprano Miki Martínez, por ejemplo. Ahí vemos Miki Martínez en la parte izquierda de la imagen. ¡Gran parada! ¡Increíble el paragón de Lluís! ¡Qué parada, señoras y señores! El gato de Sant Andreu. Miren la repetición. Lanzamiento, buena entrada. ¡Qué salto de salvavidas, Lluís! ¡Qué paradón! Gracias, Lluís. El gato de Sant Andreu se está erigiendo para mantener vivas las esperanzas. Da totum popla, como es Sant Andreu. No queremos ver a nuestro balonmano más abajo, lo queremos ver lo más arriba posible. La jugada ahora de Pedro Checa. Sigue la defensa asfixiante de Valdoret, que no se da por vencido ni mucho menos. Está viendo cómo sus oportunidades han aumentado sustancialmente. El lanzamiento y el golazo de Jiménez. Golazo de Jiménez desde el extremo. Este tío juega de todos lados. Polivalente Jiménez, Joaquín, eso te iba a decir. Le hemos visto jugando de central, le hemos visto también en su posición habitual de pívot. Pero mira ahora en ese extremo izquierdo cómo se zafa de esa defensa. Abre el brazo, lanzamiento al largo. Nada que hacer para el portero del Valdoret. Más 2 de nuevo para el Sant Andreu, 12-10. ¿Y quién si no? Checa, asistencias Checa. Donde está el balón está él para dar una asistencia. ¡Qué bueno es este tío, Pau! Se le ve disfrutar haciendo las asistencias, como indicas, de nuevo ahora con el balón. Es el Iniesta del balonmano, Pau. El Iniesta del balonmano, Checa. No para de dar asistencias en todo el partido. Lo que está claro es que tiene una amplia visión de juego, siempre buscando un pase más, siempre buscando a alguno de sus compañeros, que solo ahora consiguió contactar con Jiménez.
y le devolvió con un golazo. Lo que comentábamos antes, toda la vida jugando juntos. Al final eso es, se pueden dar pases sin mirar. Llega un momento que jugamos de memoria. Gran Sant Andreu, que se ha rehecho del primer impulso de Valldoreix. Y se ha puesto de nuevo por delante de dos goles, 12-10. 24 minutos de infarto los que tenemos por delante. Esperemos que el Sant Andreu consiga aguantar esa diferencia de goles, si no aumentarla. Ahí vemos en pista a Víctor Ferrer. Intentó un movimiento un tanto difícil ahora Checa, yéndose marcha atrás. Y ese lanzamiento que tocó el lateral de la portería. Defensa rápida, lanzamiento. Y pita de nuevo. Se desespera el entrenador de Valldoreix. Sí, de nuevo ha indicado justo falta antes del Aquí lanzamiento. lo vemos, con este fular del color de su equipo. No vamos a comentar nada, Pau, sobre el fular del entrenador de Valldoreix. Nada a comentar, Joaquín. Claramente la protesta, yo creo que, bueno, podía tener algún sentido, ya que su equipo lleva 2 goles consecutivos Eso es, dos anulados ataques. por el árbitro, después de señalar que antes ya había pitado la falta al ataque Valldoreix. Muy buena defensa de Sant Andreu, pero el lanzamiento durísimo, cruzado, y el gol de Valldoreix, gol del jugador número 5, Albert Costa, que pone el 12-11. Aquí vemos la gran repetición que nos ofrece Support Films. Veíamos a Checa ahora en defensa, que no pudo bloquear al atacante, porque si no hubiese sido penalti estaba casi en la zona interior, e intentó saltar para bloquear y no consiguió lo propio, con lo cual solo un gol por delante el Sant Andreu. 22 minutos, Joaquín, por favor, necesitamos estos puntos. Toca sufrir y toca apoyar desde la grada. Vamos a animar a nuestro equipo para que consiga esta gran victoria. Aquí vemos la internada, qué gran lanzamiento, pero anulado. Sí, indicó la falta en el primer intento de lanzamiento de Víctor Ferrer Víctor era. Ferrer, exacto. El árbitro indicó la falta, el lanzamiento estaba invalidado. Y Checa de nuevo buscando la asistencia. Checa buscando la asistencia, falta rápida para que Valldoreix no salga a la contra. Y calman el ataque ahora los jugadores visitantes. La parte izquierda. De nuevo, perdona Joaquín, Madrigal en defensa, que está en todos los sitios allí en defensa. Van a soñar los atacantes del Sant Andreu con este tío. Vemos en imágenes en el banquillo Xavi Cañas, sí, parece Xavi Cañas, que ha recibido un gol en el costado. dándose unas fregas. ¡Qué golazo! ¡Qué golazo, Pau! Del gran baluarte del Valldoreix, Pau Santos. Golazo, Tu tocayo, Pau. Estamos viendo realmente que Pau Santos está haciendo un partidazo. Te diría casi que se está erigiendo como cerebro de Valldoreix. Grandes acciones en ataque, grandes acciones por parte de Pau Santos. Y bueno, 12-12 en el marcador. Y ahora lo vemos que descansa mientras ataca Sant Andreu, para luego en ataque volver a conseguir la ventaja para su equipo. Ahí está el ataque de Sant Andreu al extremo y el golazo. Gol de Miquel Martínez. Lo veníamos comentando, Joaquín, tenían que aparecer los jugadores más jóvenes de este equipo. Buen lanzamiento desde el extremo. Lanzamiento cruzado también, nada que hacer el portero, +1. Vamos a ver si conseguimos aguantar esta distancia, esta diferencia por encima del Sant Andreu. Buena recuperación. Oh, el árbitro la invalida. Bonita recuperación ahora en defensa del Sant Andreu. El árbitro la invalidó por falta previa. Los necesitamos a todos, Pau. Necesitamos la fuerza de todos los jugadores del Sant Andreu. De los grandes protagonistas de momento, Checa, Cañas, pero también necesitamos a Roger Canals, necesitamos a Jordi Guixeras. Sí, los laterales del Sant Andreu también nos tienen que aportar su granito de arena para convertir este partido en puntos de oro, en puntos vitales. Vemos la repetición ahora del jugador Carlos Roig, que metió su mano en la cara del atacante del Valldoreix. Sí, defensas duras, Joaquín, pero las necesitamos, necesitamos también imponer un puntito de fuerza en este encuentro, porque de momento quien está mandando en defensa es el Valldoreix y no lo podemos permitir. 20 minutos para el final del encuentro. Un partido de muy pocos goles, el 13-12, se notan los nervios, se nota lo que se juegan, y de nuevo 7 metros
De nuevo 7 metros para Valdoreig. Ha invalidado el chut, pero vaya paradón había hecho Lluís, ¿eh? Ahí está tu tocayo, Pau. ¡Míralo! ¡Qué paradón! ¡Sí, señor Lluís! ¡El gato de Sant Andreu! Vamos a verlo repetido. ¡Qué parada de Lluís! Le amaga, le hace el bailecito, que sí, que no, que nunca te decides. Lanza Pau y para Lluís. ¡Qué paradón, Pau! ¡Qué paradón! Sí, como comentabas, intentaba despistar al jugador atacante del Valldoreix y con un tanto de suerte el balón que se quedó retenido entre sus piernas, impactó primero en la pierna derecha final, en la izquierda, y se fue por el lateral de la portería. ¡Suerte tenemos de Lluís! Aquí vemos de nuevo los contactos constantes. El balonmano, Pau, es como una selva, ¿eh? Aquí los más fuertes salen vivos y los que no, ¡para casa! Juan, ay, por el amor de Dios, Joaquín, el número 1 que acabamos de ver dar ese pase, esa asistencia, también es portero, ¿eh? Increíble, recordamos a nuestros espectadores. 7 metros a favor de Sant Andreu. Vamos a ponernos por delante. Venga, Antonio Jiménez, lanzamiento y gol. Solo le faltaba de penalti a Jiménez. Grande Jiménez, pivote, extremo, 7 metros. Es ¡Dámelo un crack. todo! Es un crack Jiménez. Más 2 de nuevo. 14-12, falta de 18-35 para el final. Que se acabe ya, Pau. Queremos la victoria sí o sí. Valdoreig no va a dar su brazo a torcer, ni mucho menos. ¿Sabes lo que Yo confío, Joaquín, ¿tú confías? Yo confío en Sant Andreu, claro que sí. Nuestro equipo va a conseguir la victoria hoy. ¡Oh, ¡Eh! sí, señor Lluís! De nuevo el gato. Don Luis. El gato. ¿Cómo me gusta, Lluís? Te quiero locutar cada fin de semana, Lluís. Me encantan tus paradas. ¡Qué paradón de nuevo! Está salvando ese equipo, Pau, ¿eh? Sí. Está salvando a Sant Andreu. Sí, realmente el ataque del Valldoreix se está encontrando con un increíble Lluís López. Aquí vemos de nuevo al entrenador de Valldoreix con las manos en los bolsillos. No se explica cómo el gato de Sant Andreu le está amargando el partido. Sí, ¡Ay, el fular! Imagen impasiva del entrenador del Valldoreix, que ahora pide intensidad defensiva a sus jugadores. Saben de la importancia, pide pasivo. ¿Cómo le gusta el balonmano a este hombre? Atención el lanzamiento. Que ha pitado falta. Piden pasivo desde el banquillo también. Pito corner. Lo piden Ahí. todo, ¿eh? Lo piden todo, Pau. Piden Bueno, es pasivo. normal. Ellos también necesitan estos puntos, tanto o más que nosotros. Y ahí está Jiménez. Cállate, Jiménez, que te necesitamos hasta el final. No vaya a ser que la liemos. Ahí está el tercer portero del equipo jugando. Esto es increíble, Pau. ¿Cómo suman todos, eh? ¿Cómo suman todos? Son una piña. Lo venías comentando, necesitamos la intervención de todos los jugadores, necesitamos los minutos también de todos los jugadores para dar esas rotaciones. Vamos a ver si conseguimos lo que hemos venido a buscar hoy aquí. Hay varios jugadores tocados y por lo tanto todos tienen que ponerse el mono de trabajo y sumar. Aquí vemos el pasivo. Va a lanzar Xavi Cañas, que veíamos que se daba friegas antes. Va a recibir el balón. Vamos a ver si lanza. Lanzamiento de Xavi Cañas. Bloqueado defensivo por Valldoreix. Salida rápida de la contra. Se le quedó atrás el balón. Falta. Bueno, Miki, buena defensa. Muy buena defensa ahora de Sant Andreu. Pide calma el árbitro. Nervios en Valldoreix. Pasan los minutos. Ya solo quedan 16. Y seguimos más 2. Aquí vemos en la banqueta a la derecha inferior de sus imágenes a los tocados en chándal, pero apoyando a su equipo como el que más, como toda la grada que está llena de todos los chavales que han disputado partidos esta mañana, Pau. Está de verdad. ¡Oh! Golazo ahora, no pudo hacer nada Lluís. Imposible para Lluís, para Barrufet y para cualquiera que se meta ahí debajo. Buena ¡Qué internada golazo de en Valldoreix! ataque ahora de Jordi Costa, que consiguió zafarse de sus defensores, cruzar ese balón a la base del poste izquierdo. Vemos ahora en repetición el poste derecho, disculpen, de Lluís. Nada que hacer ahora, nada que objetar. 14-13. Toca sufrir, Pau. Toca sufrir. Veíamos ahora en imágenes preparando, calentando a David Cejudo. Vamos a ver si nos puede volver a aportar sus magníficas jugadas en ataque.
Al ataque Valdoreche, el lanzamiento y la parada. La toca. Creo que el lanzamiento ha ido directamente fuera. Va afuera, sacará Lluís. Ya me emociono ya. Solo que veo un lanzamiento de Valdoreche, creo que la va a parar Lluís. Bueno, al final lo que ha conseguido Lluís con todas sus intervenciones es hacer pequeñita su portería. ¡Qué buena asistencia! 7 metros ahora. Ahora de Xavi Cañas para Antonio Jiménez. ¿Cómo estás, Jiménez? Ha ¿Cómo conseguido estás? forzar ese penalti, efectivamente. Se gira y lo va a lanzar él. Es como Juan Palomo. Yo me lo guiso. Yo me lo como. Pau. Cambian al portero de Valdoreche para ver si puede atajar este penalti. No creo que lo haga, Pau, ya te lo digo ahora. Jiménez Confío en Jiménez. ¿Confías en Jiménez? Está a tope. Confiamos en Jiménez, Pau. Al lanzamiento. 2 amenazadas y gol. Gol, 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 gol de Jiménez. Vemos la repetición. Como finta. 1, 2 y para adentro. Eso es, dejó el pie izquierdo de apoyo. 2 amenazadas, el portero que no se movió y al final se lanzó al lado contrario. Y el golazo ahora del jugador número 5, Albert Costa. Trayazo inapelable para Lluís, que lo para todo, pero tampoco. Estamos viendo, Joaquín, demasiados agujeros en la defensa de San Andreu. No me está gustando nada, ¿eh? Buena internada ahora sí de Albert Costa, como indicabas. +1. Vamos a ver, vamos a ver. Lagunas defensivas por parte de San Andreu. Uf, ¿dónde iba ese balón? Muy buen lanzamiento de Cañas. Mejor respuesta del portero del Valdoreche al ataque ya para poder empatar este partido. Esperemos que no lo hagan. Pau para el extremo. Lanzamiento y al palo. Los grandes porteros siempre tienen suerte. Y Lluís la tiene. El lanzamiento al palo y al ataque San Andreu de nuevo. Conjuró sus palos también hoy Lluís. Aquí no pasa nadie. Recordamos a nuestros espectadores que están disfrutando de este gran partido en directo gracias a Support Films por streaming. Esperemos que este sea el primero de muchos partidos para que todos ustedes puedan disfrutar del gran balonmano que estamos viviendo hoy aquí. Al ataque San Andreu. Por la parte derecha. ¡Qué buena finta! Ahora. Giro. ¡Oh! ¿Dio el gol o no? ¿Ha dado el gol? Sí, 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 Jiménez. ¡Qué golazo! ¿Has visto qué giro, Joaquín? Sí, lo ¡Madre dio. de Dios! Lo dio, lo dio. Parecía que no lo daba. Golazo de Jiménez. 16-14. Imprescindible. Aquí lo vemos. Mira, mira qué giros hacia izquierda, salto y ese lanzamiento en for flush. Qué gran repetición de nuestras cámaras. Que vemos ahí el giro rápido de Jiménez y el lanzamiento de muñeca al palo largo del portero. Imposible. 16-14. Quedan 12 minutos solo. Que se acabe ya, Pau. 7 metros de nuevo. 7 metros. Jiménez, por favor. Joaquín, te iba a comentar que esperamos no tener que sufrir la ausencia de Joan Ferrer, que se nos ha lesionado. Es uno de los mejores extremos derechos de la categoría. Vamos a ver que no nos hagan sufrir. ¡Lo para! Le dice que sí con la cabeza. Tíramela. ¡Toma ya! ¿Para dónde, Lluís? Seguros de vida, Lluís. Increíble, seguros, Lluís. Cómo dejó tensa su mano derecha justo donde lanzó el balón el jugador de Valdoreche. Segundo penalti que para Lluís. ¿Tienes problemas? Llama a Lluís. ¿Necesitas un seguro? Aquí lo vemos. ¡A Lluís! ¿Cómo lo para? ¡Qué golazo de Cañas! +3 de nuevo. ¡Gol! ¡De San Andreu! ¡Qué golazo de Cañas! Se eleva ante toda la defensa de Valdoreche y consigue el 17-14 a falta de 10 minutos y 50 segundos para el final del partido, Pau. El lanzamiento de Cañas fue potentísimo. Vimos en la repetición que el portero igual pudo hacer algo más, pero bueno, +3 para nosotros. Lluís en defensa y Cañas en ataque, que ponen el +3. La defensa de San Andreu 5-1
que le está dando un gran resultado hoy en el partido. ¡Va maestro! ¡Madre de Dios! De nuevo Lluís con el pie ahora para el lanzamiento del extremo del Valldoreix. Nada que decir. Paradón. Nada que Adivinó el decir. lanzamiento, levantó el pie izquierdo y se chocó con el balón. Adivina adivinanza, Joaquín, es que lo para todo. Madre mía, Pau. El gran culpable de que Valldoreix solo lleve en 50 minutos 14 goles se llama Lluís. Sí, 31 tantos en el partido. Estamos viendo un partido realmente ultra defensivo. De nuevo Jiménez peleando. Veíamos ahora las prisas del portero de Valldoreix para que Jiménez sirva la falta. Le dice saca y Jiménez dice sí, sacaré cuando yo quiera, campeón. Que vamos 3 arriba. No hay prisa ahora, exacto. Más 3 para Sant Andreu, que ve muy cerca la victoria de hoy, pero no nos podemos confiar porque Valldoreix está un punto por encima de nosotros por algo. Vamos a ver si nos podemos adelantar hoy. Al ataque Sant Andreu de nuevo, después de la falta cometida por los defensas de Valldoreix. Jiménez, que las protesta todas. Vamos ahí, al ataque Cañas. El pase, ha habido falta aquí, pita, gol. Gol de Carlos Roig. Parecía que podían hacerle falta, siguió la jugada, acabó el lanzamiento desde el suelo Carlos Roig y puso el 18-14. Tiempo muerto del entrenador del Vallirana, que ve cómo se le está escapando el partido. Gran trabajo de Lluís bajo palos y del ataque del Sant Andreu, que pone el más 4 en el marcador. Veíamos como Carlos forzó el primer paso hacia la derecha para acabar moviéndose hacia la izquierda, ese lanzamiento incontestable para el portero, y Sant Andreu que recuperamos los 4 tantos. Veíamos ahora repeticiones, esos 2 pasos forzados, lanzamiento, cambio de mano y golazo. Golazo de nuestro Sant Andreu. Y veíamos la piña de el Sant Andreu con Oriol Canals ahí en medio dirigiendo. ¿Qué les dirá Pau en estos momentos? A falta de 8:50 para acabar el partido. Pues seguramente les estará animando. Ya pocas cosas puede decir de afectaciones tácticas, tan solo para que tomen un poquito de respiro, que piensen que están 4 arriba y que jueguen inteligentemente. Hay que saber administrar esta distancia, esa diferencia de goles. Yo les diría, espabilar, chavales, que necesitamos el más 3. Necesitamos el partido como sea para ponernos por delante en la tabla. Lanzamiento y la parada de Lluís. Falta de Jiménez. Buen giro ahora del atacante de Valldoreix. Tarjeta amarilla. ¡Hombre! Fulares Gómez, Joaquín. Fulares. Ya tocaba, campeón. No paras. Intenso. Amarilla por protestar. Muy intenso el entrenador de Valldoreix. Lanzamiento y golazo. ¡Qué golazo! Qué golazo de Jordi Increíble de Valldoreix. Joven jugador Jordi Costa, que perforó la portería de nuestro gran Lluís. Buen salto. Nada que decir. 18-15, 7-41 para el final del partido. Que se acabe ya. Vamos a alargar los ataques al máximo. Si nos pitan pasivo, que nos piten. Necesitamos la victoria como sea. Está Checa. Se eleva Checa. Lanzamiento al palo. Sale rápido a la contra Valldoreix. Se pueden poner a tan solo 2 goles. Es Pau ahora. Lo cambian. Increíble, lo cambian. Sí, gracias. Van a preparar el ataque una vez que el entrenador ha visto que la defensa del Sant Andreu ya estaba montada. Lanzamiento antes de Checa, creo que Joaquín, la intervención fue del portero. Fue un lanzamiento raso. Vamos a ver si no despierta la defensa de Valldoreix, por favor. Estoy sufriendo, pero como en los peores momentos. Más 3 tan solo para el Sant Andreu. ¡Lanzamiento! ¡Oh, qué mala suerte! Sí que entró Lluís, no te enfades, sí que entró. La tocó Lluís. Tocó en el larguero y gol. 18-16. Venga, necesitamos la ayuda de todos. La grada se viene arriba animando a los jugadores para que no desaprovechen esta ventaja en el marcador. Lo que comentábamos, un lanzamiento potente que Lluís consiguió atajar, pero con un tanto de mala suerte impactó por el interior del travesaño y acabó botando dentro. Pau, el entrenador de Valldoreix va a acabar jugando él en la pista, ¿eh? No, calla.
no para de correr por el lado, pide pasivo todo el rato, está nerviosísimo el entrenador de Valldoreix, que quiere que su equipo saque algo de provecho de esta mañana de domingo aquí, en esta fiesta del balonmano. Buen pase ahora al extremo. ¡Oh! ¡Jiménez! ¿Quién si no? ¡Qué Gran jugada, qué pase de movimiento! Checa. Pase magistral del Iniesta del balonmano. Aquí lo vemos. De Checa para Jiménez. Anda que tuvo miedo Jiménez también, ¿eh? Se eleva, ve al portero y le dice: no, por abajo no, va por arriba, campeón. 19-16. 5:30 para acabar el partido. Parece que no se nos va a escapar, Pau. Este Jiménez que está defendiendo es el mismo que estaba atacando, Joaquín. El mismo, Pau. El Está en mismo. todos los sitios. Al ataque Valldoreix, que busca acortar distancias. Se le está yendo el partido. Balón al extremo. Están haciendo mucho daño por ese extremo. Insisto, hay que aguantar, hay que hacer ataques largos. Aunque el entrenador del Valldoreix lo tengas ahí abajo levantando la mano todo el rato, que parece que esté saludando. Hay que saber administrar esa diferencia de tantos. Seguimos disfrutando de este gran encuentro gracias a Support Films por streaming riguroso directo para todos ustedes. Forzó Xavi Puig ahora 7 metros. 7 metros al lanzamiento. Jordi Costa contra Lluís. Costa, Lluís. Gol de Costa. 19-17. 4:35 para el final del partido. No tenemos prisa, Estoy que resoplo, Joaquín. pero vamos a ver, Pau. Sin prisa, pero tampoco sin pausa, ¿no? Exacto, así es. No nos podemos dormir En los laureles. porque Valldoreix sale muy rápido al ataque con esta defensa. 5-1 ahora ha cambiado. Veíamos durante toda la primera parte. 2 minutos. 2 minutos ahora en ataque. Vamos a ver, no consigo. Sí, efectivamente. 2 minutos en ataque Por hablar, Joaquín. de Toni de Casacuberta. Ya nos la ha liado primero con el penalti y ahora nos va a hacer sufrir, ¿eh? Le gusta el espectáculo, ¿eh? Pide explicaciones al banquillo. Dice que solo ha abierto los brazos. Normalmente a los que expulsan nunca han hecho nada, Pau. Sí, bueno, está claro. ¿Qué va a decir? No he hecho nada, no he hecho nada. Bueno, al final está claro, lo ha expulsado. Bueno, lo ha excluido. 2 minutos por hablar, 4 para llegar al final, 4 de infarto, pero sobre todo 2 de sufrimiento, ¿eh? Vamos a ver cómo lo solventa el Sant Andreu. Toca sufrir mucho, sobre todo porque recordamos el parcial de 0-3 favorable a Valldoreix en el primer 2 minutos de Sant Andreu, que sería mortal para nuestros intereses ahora. Un 0-3 en contra. Falta a favor de Sant Andreu. Piden pasivo. Tiempo para recuperar al jugador Carlos Sí. Roig. Después del lanzamiento, impacto fuerte contra el suelo. Vemos que ya se ha recuperado. Para el tiempo del colegiado, lo va a reanudar de nuevo. 3:40 para acabar el partido. 2 arriba Sant Andreu. ¡Hay uno solo! No lo han visto, estaba Checa solo a la izquierda del ataque. No lo vieron. Va a pitar pasivo de aquí nada. Sigue pidiendo insistentemente Y de Checa el nuevo, balón. inteligentísimo Uriol Canals, que cuando ve que el colegiado va a levantar el brazo, time out y calma, señores, que vamos 2 arriba. Ahí vemos al entrenador del Valldoreix animando a sus jugadores, pidiéndole un último esfuerzo. Y Uriol Canals diciendo: señores, esto no se nos puede escapar. En imágenes, toda la plantilla, los tocados, los jugadores más importantes, las piezas claves, los no tan protagonistas, todos unidos por un objetivo común: la victoria de hoy. Necesitamos más que nunca la victoria para estar una semanita tranquilos y seguir trabajando. Le pide que lance a Xavi Cañas, sabe de su potencial. Jugamos largo y cuando levante el brazo el colegiado, Cañas, métele caña y para adentro. Ahí está, final del tiempo muerto. Se va a reanudar el partido. Todavía no ha levantado el brazo, aunque las protestas de Valldoreix son insistentes. No va a tardar, Joaquín,
Recordamos, San Andreu está con una Ahí de vemos a menos. Cañas. Minuto 30 para recuperar la igualdad. Falta de nuevo y ya ha levantado el brazo. Comentábamos. Buscarán a Cañas, como bien ha apuntado su entrenador Uriol Canals, para que lance. Entrenador de Valldoreix, que no para. Lanzamiento de Cañas fuera. Cuidado la contra, porque puede ser peligrosa. Jiménez se encontró con el balón y no quiso ni tocarlo. Al ataque Valldoreix por parte de Pau. 3 minutos para el final, 55 segundos ahora para que recuperemos la igualdad. Bueno, balón para nosotros. Ha pitado falta en ataque y para el tiempo, para que no se quejen los jugadores de Valldoreix. Nuevo reanuda. Se van a hacer eternos, 2:35 para el final. Vamos, San Andreu. Vamos a por la victoria. Ya no nos queda nada. Último esfuerzo, chicos. Vemos en imágenes el entrenador de Valldoreix pidiendo explicaciones a sus jugadores del por qué te lías a hacer una falta en ataque ahora que podríamos ponernos de 1. Tony Telías. Ahí está el San Andreu en ataque. ¡Oh! Vamos. Gran pase, lanzamiento de Checa. Y la parada Bueno, el árbitro indicó que pisó. que había pisado Checa. De todas formas, la jugada era magnífica. Defensa, chicos. Defensa. Lanzamiento y el No, gol. ahora no. Atención, porque se ponen Ahora no. a tan solo un gol. de diferencia. Recuperamos el sexto jugador, Joaquín. Acabamos de recuperar el expulsado. Ya somos iguales, pero solo tenemos un +1. Bueno, estos 2 minutos, como indicaba, se han saldado algo mejor que los primeros. Ahora tan solo 1-0. ¡Sí! ¡Gol de David Cejudo! Golazo importantísimo para el San Andreu. Todo su equipo lo celebra en la grada. Todos sus chavales apoyan a su gran entrenador que acaba de conseguir el 20-18 en el marcador. Queda 1 minuto y 5 segundos para el final, Pau. No se nos puede escapar la victoria. Dirían en Estados Unidos, defense ahora. Defensa total por parte de San Andreu. Que no se nos escape la victoria, chicos. Uf, aquí vemos una colleja. Ha habido algo. Aquí le ha dado una colleja. Le ha dicho, ¿dónde 2 ibas minutos. tú? Le ha dicho, ¿dónde ibas tú? Pues toma colleja. Podían haber sido 2 minutos, pero no lo ha visto, por suerte. Sí, el árbitro. el A mí me ha colegiado. parecido ver exactamente una pequeña regalo, ¿no? Sí. Nuestro amigo Tony Telías. Tony, no te líes más. Uf. Lanzamiento y fuera. Celebra San Andreu como si fuera una victoria, pero el colegiado ha pitado falta. De nuevo Valldoreix. Pau se eleva, lanzamiento, la parada de Lluís. Paró Lluís. Se acaba, Joaquín. Se acabó lo que se daba. 15 segundos para el final. Cómo no, Lluís, de nuevo. Partidazo. Partidazo de todo el equipo, Pau. Con las gradas a reventar. Escenario espectacular el que nos ofrece Super Films. Y final del partido. Final. Se quedan los puntos en casa. Club Handbol San Andreu 20. Club Handbol Valldoreix 18. Increíble el partido que hemos vivido. Emoción hasta el final. Por streaming riguroso directo. Gracias a Support Films. Increíble, aquí vemos cómo alientan a la grada. Toda la grada apoyando al equipo. Vamos a pista, Pau, con la entrevista con Uriol Canals. Efectivamente, estoy con el entrenador del San Andreu. ¿Cómo has visto el partido? Bueno, hem jugat jo crec un gran partit, hem quedat 20-18, 18 gols en tot el partit, està molt bé. Potser en atac ens ha costat una miqueta més per ells defensar molt dur i molt bé, però bueno, finalment ens hem sortit. A primera part no han entrat molt els xuts des dels extrems i a la segona doncs, han entrat molt i sobretot gràcies a la bona feina en defensa ens ha regusat en atac. El Lluís ha estat espectacular, ho ha parat tot i ha fet un partit brutal. I bueno, jo crec que avui més que mai hem sigut un equip tant en atac com en defensa. Ens han fet un parcial de 0-2 o 0-3 al principi de la segona part i ens hem sabut sobreposar
I bueno, era un partit molt important per nosaltres perquè els adelantàvem en la classificació i hem aconseguit guanyar, estem molt contents. ¿Tendremos más partidos por streaming? I tant, per descomptat, gràcies a Support Films. Muchas gracias. Pues después de la entrevista al contentísimo Oriol Canals, despedimos la conexión sin antes agradecer a Support Films que nos ha brindado este gran partido con estas grandes imágenes, las que vemos repetidas ahora, Pau, y hemos podido disfrutar de la gran victoria de nuestro equipo del Sant Andreu. Sí, partidazo el que hemos disfrutado hoy en Sant Andreu. Nada que decir, esperamos tener próximas oportunidades para disfrutar del balonmano. Me quedo con las paradas de Lluís y con el trabajo de todo el equipo para conseguir estos importantísimos puntos que adelantan en la clasificación al rival de hoy, al Valldoreix, y que nos dan un poco de aire para poder respirar en esta categoría. Joaquín, déjame agradecer antes de irnos a todo el equipo, como comentabas, de Support Films, y también agradecer al final a todos los espectadores que están allí detrás, escuchándonos, viéndonos, disfrutando del balonmano con nosotros, porque sin ustedes ¡no somos nada! Muchísimas gracias a todos. ¡Hasta la próxima! Spell you got me under. I see fireworks when we touch now. Your body fits on mine like a glove. Let them say whatever they want. It's too late 'cause you're in my blood now. There's something about you. You got the lock, I got the key. You know the rest, you know just where I wanna be. Don't ever stop controlling me. I kinda like it when you bring me to my knees. Around your fingers, I do anything for your love now. And when you touch it, the feeling lingers. Takes me up so high I can't come down. Girl, you got me wrapped up, oh. You got me so wrapped up, oh. 'Cause there's just something about you, wrapped up, oh. You got me so wrapped up, oh. 'Cause there's just something about you. Let's go. My princess so intelligent, make me wanna reapply to school for the hell of it. I'll be the student, you be the teacher. Miss Sophisticated, such a pleasure to meet you. Yeah, but here's the only issue. Since we met, you gotta turn my world upside down. And I don't really mind Spider-Man kissing you as long as you're planning on sticking around. The happiest boy in the world, the world goes to me. Not a chance, nobody came close to him. I kinda knew you was troublesome. You got me wrapped around your finger like bubblegum. Everything you do, every way that you move, there's just something about you. There's just something about you. Do everything that you do, every way that you move, there's just something about you.